Creemos que la vida moderna nos protege de los fantasmas del pasado. La historia que estás por escuchar sucedió hace no mucho. No es una leyenda urbana del siglo pasado, ni un relato de terror olvidado en algún rincón del mundo. No hay terror más puro que el que experimenta una madre al sentir que puede perder a sus hijos. Ponte cómodo, sube el volumen y déjate guiar por el sonido de mi voz, que hoy te contaré la historia a la que llamé Las Brujas de Valle de Chalco. Encantador ser de oscuridad, te habla tu bruja suprema. Y hoy quiero darte la bienvenida a este espacio lleno de energía eterna y sombría. Recuerda que antes de saber qué era el miedo o que la oscuridad fuera pecado, había personas que tenían otras creencias y las enviaron a la hoguera por eso. Llamaron demonios a ideas y deidades antiguas y cambiaron el lado a lo que más les convenía. ¿Estás listo para cuestionar? Yo soy Gabriela Wilhelmi y esto es La Daga Bajo la Luna. Comenzamos. La daga bajo la luna. Hay secretos que no se escriben en los libros de historia. Hay verdades tan oscuras que solo se heredan de boca en boca, como una maldición familiar. O se dejan plasmadas en un papel que huele a humedad, con la esperanza que, cuando ya no esté, alguien sepa que lo que vivimos no fue una histeria colectiva. Fue el día en que el cielo de Valle de Chalco se tiñó de miedo. Fue el día en que entendí que el peor terror de una madre no es la muerte. Es lo que viene a buscar a tus hijos desde las sombras. Esto que escribo ocurrió hace casi 26 años, pero si cierro los ojos, todavía puedo oler el polvo seco de los terrenos de la zona y el frío repentino que te calaba los huesos. Era una mañana que comenzó como cualquier otra, una de esas mañanas monótonas en el Estado de México. Mi niño estaba apenas dejando de ser un bebé. Esa edad donde su piel aún es suave, donde todavía huele a bebé, a inocencia pura. Esa inocencia que, para las cosas que habitan en los cerros y en las sombras de los árboles, es como un faro a la mitad de la noche. Lo cambié. Recuerdo haberle abrigado bien el pecho, porque el ambiente se sentía muy frío y como si el aire pesara más de lo normal. Le di un beso en la frente, sin saber que, un momento después, sentiría que ese pudo haber sido el último. Caminé con él hacia la guardería. El trayecto fue silencioso. Las calles de Chalco suelen ser ruidosas. El camión de la basura, los perros ladrando, los vendedores. Pero esa mañana, los perros no ladraban. Estaban metidos debajo de los coches. Supuse que por el frío. Empecé a sentir algo extraño, pero no le di importancia. Uno siempre comete el error de justificar el presentimiento del cuerpo con cualquier cosa. Lo dejé en la guardería con sus maestras. Al cruzar la puerta, mi hijo lloró. No era su llanto habitual de berrinche por no querer quedarse. Era un llanto desgarrador, como si él también presintiera algo. Sentí un dolor en el pecho, pero me di la vuelta y me fui. Me dirigí al mercado a hacer las compras del día, regresar a casa, limpiar y apurarme, en lo que el niño estaba en la escuela. En fin, vivir la vida de siempre. Compré lo de la comida y la atmósfera seguía rara. Las personas en la calle se hablaban en susurros,
mirando de reojo hacia el centro, hacia la zona de la iglesia. Sentí una punzada de ansiedad en el estómago, esa intuición de madre que nunca, absolutamente nunca, se equivoca. Regresé a la casa, dejé las bolsas sobre la mesa y justo cuando me disponía a encender la estufa, sonó el teléfono. El timbre cortó el silencio de la casa como con un cuchillo. Cuando contesté, la voz del otro lado no era la habitual. Era la directora de la guardería, con una voz quebrada, seca, ahogada por un pánico que intentaba disimular a la fuerza. Señora, tiene que venir por su hijo ya. Venga de inmediato. ¿Pero qué pasó, maestra? ¿Se cayó? ¿Está enfermo?, pregunté, sintiendo cómo el corazón se me subía a la garganta. No le puedo dar detalles por teléfono, pero por favor, venga lo más pronto posible. Colgó. El sonido de la línea muerta se me clavó en los oídos. Se me nubló la vista. Lo primero que hice, con las manos aún temblando, fue gritarle a mi esposo, que en ese entonces trabajaba en un taller ahí mismo en la casa, junto con algunos de sus amigos. Le grité que algo andaba mal, que iba corriendo a la guardería. No esperé su respuesta. Solo abrí la puerta y salí corriendo. El aire afuera ya no era el de la mañana. Se sentía espeso, caliente, pero con ráfagas heladas, y un olor metálico, como a sangre vieja o a plumas quemadas. Corrí como si la vida se me fuera en cada zancada, con el corazón golpeándome las costillas, imaginándome lo peor. En mi mente de madre pasaban los peores escenarios. Un accidente, un incendio, un derrumbe. Pero la realidad era mucho más perversa. Al doblar la esquina para llegar a la guardería, la escena me congeló la sangre. La calle estaba inundada de padres de familia. Nadie hablaba en voz alta. Había un murmullo colectivo, un siseo de rezos, de llantos ahogados y de ojos desorbitados llenos de terror. Las puertas de la guardería estaban abiertas de par en par, pero no dándote la bienvenida. Las maestras y los maestros no estaban entregando a los niños con la paciencia de todos los días. Prácticamente los empujaban hacia los brazos de sus padres. Sus rostros estaban pálidos, sudorosos, como si hubieran visto al mismísimo demonio entrar por las ventanas. Cuando me entregaron a mi hijo, lo abracé con una fuerza que casi lo lastimé. Él no lloraba, pero estaba muy asustado, con sus ojitos abiertos, mirando fijamente hacia el cielo. «Váyanse a sus casas», nos decía la maestra, con la voz temblorosa, sin mirarnos a los ojos, apurada por cerrar la reja. «Váyanse ya, cierren bien las puertas de sus casas, pongan llave, atranquen las ventanas, y por favor no salgan para nada, no salgan hasta nuevo aviso». «Pero maestra, ¿mañana hay clases?», alcanzó a preguntar una mamá que estaba al lado mío, casi al borde del llanto. «No sabemos si vamos a retomar clases mañana. No sabemos nada. Esperen el aviso, por favor. Pero por lo que más quieran, encierren a sus hijos hoy». Entre la multitud de padres, un hombre, un papá robusto con la voz curtida por el trabajo, pero quebrada por la preocupación, dio un paso al frente. No aguantó más el secreto a voces. Agarró a la maestra del brazo, no con violencia, sino con la desesperación de quien necesita una verdad para proteger a los suyos. «¿Por qué corre a nuestros hijos y nos quiere encerrar en nuestras casas?», preguntó, y su voz resonó en toda la calle. «Diga la verdad, maestra, ¿qué está pasando?
¿Por qué tanto misterio con nuestros hijos? La maestra miró a los lados. El silencio que se hizo en ese momento fue tan denso que podíamos escuchar el viento seco mover las hojas de los árboles. La mujer tragó saliva. Se le llenaron los ojos de lágrimas y en un hilo de voz que de todos modos alcanzamos a escuchar, soltó las palabras que nos marcarían para siempre. Es que estamos cancelando todo porque acaban de atrapar a 2 brujas en el centro. Nadie gritó, nadie se burló. Nos dispersamos en segundos. Nadie quería estar en la calle en ese momento. Cargué a mi hijo y lo abracé contra mi pecho, cubriéndole la cabeza con mi suéter como si eso fuera a protegerlo. Corrí de regreso a casa. El camino se me hizo eterno. Sentía que nos miraban o que algo iba siguiendo mis pasos, midiendo el peso de mi hijo. Cuando crucé la puerta de mi casa, la cerré de golpe y le pasé el cerrojo. Mi pareja y los amigos que trabajaban con él en el patio se me quedaron viendo. Yo estaba pálida, empapada en sudor frío y respirando agitadamente. Con las pocas fuerzas que me quedaban, les conté todo. Les dije lo que la maestra nos había confesado. Les dije que el pueblo estaba bajo alerta, que habían atrapado a 2 brujas en el centro, junto a la iglesia. Pero ellos eran muy jóvenes, hombres que se creían modernos, inmunes a las supersticiones del viejo México. Incredulidad. Eso fue lo primero que vi en sus rostros. Luego vino la risa. Esa risa burlona, ruidosa, que me dolió en el alma porque minimizaba el terror que yo llevaba pegado a la piel. ¿Brujas?, dijo el papá de mi hijo, soltando una carcajada. Por favor, esas son puras viejas locas o chismes del mercado. ¿Cómo van a creer en brujas a estas alturas? No se burlen. Las maestras estaban muertas de miedo. Toda la gente salió corriendo y vi como muchos se encerraron. Hay algo allá afuera. Entre risas y burlas, decidieron que no se iban a quedar con la duda. Querían ir a comprobar lo que les acababa de decir. Se limpiaron las manos de grasa del trabajo, se pusieron las chamarras y salieron. Me quedé sola en la casa con mi hijo, escuchando cómo sus pisadas se alejaban hacia el centro del pueblo. Lo que ellos vieron allá es lo que cambió la risa por el horror más puro. Lo que mi pareja me contó después, con los ojos fijos en el suelo y la voz temblando, jamás lo voy a olvidar. Me contó que cuando llegaron al centro, la plaza de la iglesia estaba rodeada de gente, pero nadie se acercaba demasiado. Había un cordón invisible de puro miedo, y ahí, amarradas a los barrotes de hierro de las bardas de la iglesia, estaban ellas. Eran 2 mujeres. Al principio, si las mirabas de lejos, parecían 2 ancianas del pueblo. Llevaban vestidos enormes, pesados, de telas oscuras que parecían acumular el polvo de siglos. Tenían el pelo negro, veteado de gris, trenzado de manera perfecta, y unos rebozos grandes, deshilachados, que les cubrían los hombros como alas plegadas. Pero no eran humanas, no del todo. El amigo de mi pareja le dio un codazo y le dijo que mirara con atención. Cuando la gente se les acercaba a gritarles o a lanzarles insultos, ellas no lloraban, no pedían clemencia. Entre ellas se cuchicheaban cosas, hablaban en un dialecto que no parecía humano, y luego se reían. Una risa que mi pareja describió como el sonido de ramas secas rompiéndose, combinada con el graznido de un ave agonizante. Se reían de la gente, se reían del miedo de todos,
Pero lo peor eran los detalles. Esos detalles que la mente intenta borrar para no volverse loca. Lo que llamaba la atención de forma hipnótica y aterradora eran sus ojos. No eran ojos humanos, eran de un color amarillo encendido, un amarillo como los ojos de las aves nocturnas, y no tenían pupilas redondas. Eran ranuras negras que se dilataban cuando miraban a la multitud, buscando, como si estuvieran escogiendo a su siguiente presa entre los hijos de los que estaban ahí. Y luego, el viento sopló. Un viento fuerte que levantó la tierra de la plaza y alborotó las faldas de aquellos vestidos enormes. Fue en ese microsegundo cuando el escepticismo de los hombres se murió para siempre. Al levantarse las faldas, por debajo de las telas oscuras, no había piernas humanas. No había pies con zapatos de anciana. Lo que se alcanzaba a ver cubierto entre el dobladillo eran plumas. Plumas negras, toscas, llenas de costras de sangre seca y mugre, y rematando esas extremidades, unas patas enormes, escamosas, amarillentas, con garras gruesas y afiladas que se aferraban a la tierra. Las patas parecían de un guajolote gigante. El papá de mi hijo y su amigo sintieron que el aire se les congelaba en los pulmones. La risa se les atoró en la garganta. Uno de los hombres del pueblo intentó acercarles una cruz de madera a las mujeres, y una de ellas extendió el cuello de una manera antinatural, casi estirando los huesos, y le soltó un grito que hizo que el hombre cayera de espaldas del susto. Ya no había nada de qué burlarse. Entendieron que el peligro era real y que vestía de rebozo y trenzas. Se dieron la vuelta y regresaron a casa. Llegaron pálidos. Mi pareja entró, atrancó la puerta con una fuerza salvaje, arrastró un ropero viejo para tapar la ventana principal y se sentó en el suelo, con las manos en la cabeza, temblando. No me dijo nada en toda la noche, solo me abrazó a mí y al niño. Esa noche nadie durmió en Valle de Chalco. Pasamos las horas escuchando el viento golpear las láminas del techo, temiendo que en cualquier momento se escuchara el rasguño de las garras sobre el metal. Al día siguiente, el pueblo amaneció con una calma sepulcral, una calma de cementerio. Las calles estaban vacías. La guardería, por supuesto, no abrió. Más tarde, pasó el vocero local, ese hombre que recorría las calles gritando las noticias del día, vendiendo el periódico local que se imprimía de urgencia. Su voz, usualmente monótona, sonaba extrañamente apresurada, como si quisiera terminar su ruta lo antes posible para volver a esconderse. Se llevaron a las brujas. Encontraron a las brujas en el centro. Vea el periódico, la noticia del día. Mi pareja salió corriendo y compró un ejemplar. Regresó a la habitación y pusimos el papel sobre la cama. Ahí estaba, una impresión barata, en papel periódico grisáceo, con tinta negra que se corría al tocarla. La foto era borrosa, pero se alcanzaba a distinguir la barda de la iglesia, los barrotes vacíos y algunos pedazos de tela negra tirados en el suelo. El artículo decía que las mujeres habían desaparecido antes que las autoridades estatales pudieran llevárselas. Unos decían que el pueblo las había linchado y quemado en un terreno baldío. Otros, los que sabían la verdad, aseguraban que al llegar la madrugada, cuando el primer rayo de sol tocó los barrotes, las cuerdas se soltaron solas y dos aves gigantescas, de plumaje negro y ojos amarillos, levantaron el vuelo hacia el cerro, perdiéndose entre la neblina. Ese periódico que se repartió al día siguiente es el único testigo material que quedó de aquella jornada, el único registro de que la locura
fue real. La daga bajo la luna. ¿Qué te pareció esta historia, querido Sombra? Buenas noches, primero que nada. Buenas noches, primero que nada. Está fuertísima, ¿no? Yo cuando la escuché fue de... ¿Qué? O sea, porque fue no sé si municipio entero, pero fueron muchas personas que hoy en día viven, obvio, porque no tiene tantos años que sucedió y que ni siquiera está tan lejos, ¿no? O sea, no es como, sucedió en Durango o en algo así, o sea, es Valle de México, Ujú. está fuertísima. ¿Habrá manera de buscar o conseguir ese periódico? Mira, no lo busqué, pero me voy a dar a la tarea y si sí, lo voy a publicar en Instagram. Estaría increíble. Si alguien de aquí que nos ve es de Valle de Chalco y sabe o vivió esta historia, estaría increíble que si tienen una copia de ese periódico, nos manden una foto. Que no nos lo regalen porque posiblemente pues lo quieren tener, ¿no? Pero sí que nos manden una foto. O mínimo, o sea, si lo vivieron, que cuenten Que digan su versión, su cómo lo versión. vivieron ellos. Sí. Claro que, como siempre, la historia, pues le metimos más saborcito, ¿no? O sea, básicamente es eso. Pero imagínate qué miedo de ver a dos mujeres amarradas con los ojos amarillos. Porque cuando me contó esta chava la historia, fue como, y es que sus ojos eran amarillos. O sea, imagínate la impresión de ver a una mujer con ojos amarillos. ¿Qué tan grandes tienen que estar los ojos para que puedas, o qué tan amarillos tienen que estar para que los veas? Porque no te acercaste, no se acercaron tanto a verlas, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿qué tan impresionantes tienen que estar para que lo recuerdes a una distancia considerable? No, pues para que lo recuerdes en general, ¿no? O sea, ya es una característica muy específica de Sí. la que te vas a acordar. Quiere decir que era algo impresionante. Impresionante. Sí, claro. No, yo siempre he dicho, nunca he visto una bruja, e igual y en algún momento me gustaría ver una, pero no sé si de esa manera. Porque normalmente las historias que hay es de bolas de fuego, de los guajolotes y así, pero ¿sabes a qué historia me recordó? A la Nahuala del Cerro de la Estrella. Sí, por lo de las patas, ¿no? Y el mandil, o bueno, más bien o sea, la vestimenta Sí, también, sí, yo también pensé en esa. Como que era de las mismas. que se supone que en los pueblos son o sea, eso sí son brujas, pero son las que le llaman nahualas Ujú. y que justo son ellas las que se convierten en bolas de fuego. Sí. Lo más impactante es eso, creo que lo mismo que te impactó a ti, de saber que hubo muchos testigos Ujú. y se siente como una historia más vieja, no sé si tú la sientes así, o sea, como que, y las amarraron en el centro como algo más, no sé, casa de brujas, de cómo castigaban pues en los pueblos antes a las personas, ¿no? O las colgaban en el centro o cualquier cosa que les hicieran, pero siempre era en el mero centro del lugar, como para exhibirlas de alguna manera. Pues sí exhibirlas, pero también como que estuvieran a la vista de todos, ¿no? O sea, porque ¿qué les haces? O sea, en la historia dijeron que estaban esperando a las autoridades estatales. Porque claro, o sea, como que quieres apoyo, ¿no? Quieres que alguien más venga y haga algo. Porque ¿qué vas a hacer? O sea, encerrarlas en el municipio, ¿Quemarlas? tampoco las vas a quemar. O sea, Ajá, sí, no, no, no. yo creo, ¿Lincharlas? yo creo que es una situación muy especial y que hasta las autoridades locales pueden decir,
no sé qué hacer. No sé qué hacer. Sí, claro. Ajá. Sí. Estaría bueno también si hay personas, o sea, el niño, yo lo conozco, yo ya lo tatué. Obviamente, él no me contó esta historia, me la contó su tía, pero su mamá es casi de mi edad. O sea, no está grande. No es como que hay una viejita o algo así. No, no, no. O sea, es que a mí me sorprende más eso. Como que saber que las personas están jóvenes todavía. O sea, y que pueden recordarlo bien. No es, y tampoco es algo que te lo hayan contado y que después de que ya lo contaste o que ya lo contaron tantas veces, ya se fue así como que hasta modificando la historia. No, o sea, es de primera mano. Esas personas lo vivieron de primera mano. No es a mi abuelo le contaron que era. No. Ah, vamos a Valle de Chalco a preguntarles a las personas a ver si se acuerdan. Bueno, tenemos tecnología, ¿verdad? Ujú. Nos pueden escribir. Pero era justo lo que iba a decir, o sea, sí es reciente, pero lamentablemente no lo suficiente como para que hayan sacado fotos o algo, ¿no? Como para tener documentado algo que pudiéramos consultar ahorita. Claro. Por eso preguntaba del periódico, o sea, se me haría como lo único em, físico, ¿no? O Ajá, sí, como, sí, pues sí. sí, como una evidencia. Aunque, pues desde ahí especifican que en la foto ya no se veían. A ver. No. Es que, ¿qué sería? Como en el 2000, ¿no? Ujú. No, yo creo que va a ser muy difícil. O sea, no vas a encontrar una noticia del 2000. Sí, no. O sea, así tan local. ¿Sabes dónde creo que se puede encontrar? Porque hay muchos grupos sobre cosas así de diferentes zonas, ya sea de estados o Ciudad de México, así, en Facebook. Mucha gente sí se da a la tarea de escribir en los grupos de Facebook. Igual y podemos buscar un grupo de cosas paranormales en Valle de Chalco. Y puede que ahí alguien ya la haya contado o poner, oigan ustedes, estaría muy interesante indagar más Sí, y encontrar esa prueba, ¿no? sí. Pues yo creo que con que haya otras personas que digan yo me acuerdo de ese día, Sí, ya sería un montón. sí, totalmente. Ay, pues muchas gracias a mi clientecita por haberme contado esta historia. Y de nuevo invitamos a todos los nuevos seguidores que están llegando, que llegaron esta semana, que fueron muchísimos. Sí, Gracias por apoyarnos, por repostear, por compartir, por darle like, por sus comentarios. Todos son bienvenidos. Les agradecemos desde el fondo de nuestro negro corazón. Y pues espero les guste, se queden y si tienen alguna historia que ustedes crean que debe ser contada, recuerden que nos pueden mandar por mensaje esa historia, ya sea por TikTok, por Instagram. Y yo creo que estaría bueno poner el correo, ¿verdad? En la biografía de Instagram. Ahorita mismo, terminando esto, lo pongo. O nos las pueden enviar por correo. Y les armamos todo un cuento, un relato de terror para contar su historia aquí en el podcast. ¿Tienes algo más que agregar, querido Sombra? nada, muchas gracias. Gran historia. Gracias a ti. Lamentablemente la persona no tiene el periódico porque lo perdió. Pero el miedo no se perdió. El miedo se quedó flotando en las esquinas de los cuartos por varios años. Hoy, casi 26 años después, guardo esta historia no como un cuento para asustar en las noches de lluvia,
sino como un testimonio. Lo escribo con mi puño y letra para que mis nietos y los hijos de mis nietos sepan que el mundo es mucho más grande y más oscuro de lo que nos dicen. Que bajo el pavimento viven las leyendas y mitos antiguos, y que las brujas nunca se van del todo, solo esperan que las olvidemos para regresar con más fuerza. Si llegaste hasta aquí, desde las sombras, te doy las gracias. Recuerda que darle me gusta a este video ayuda muchísimo a este proyecto. Y si no te has suscrito, lo puedes hacer dando clic en el botón que aparece aquí abajo. Y así no te pierdes ninguno de nuestros videos. También puedes activar la campanita para que te avise cada que subamos un episodio nuevo. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos encontramos en la siguiente. Chao, chao. La daga bajo la luna. No, Gordy, no. El estafa hoy anda muy inquieto, ¿eh? No. Abajo. Eso.